Boas tardes, benvidos. Esta tarde, no marco da nosa programación de investigación, achegarémonos á presenza de Galiza na Exposición Iberoamericana de Sevilla, unha mostra que tivo lugar na capital andaluza desde o 9 de maio de 1929 ata o 31 de xuño de 1930. Inscrita na Exposición Xeral Española, que tamén incluía a Internacional de Barcelona. Esta mostra, que supuxo o cambio urbanístico da cidade de Sevilla, foi tamén o primeiro certame supranacional que contaba con presencia de diferentes rexións españolas a través da participación das deputacións provinciais. A mostra, froito dun longo proceso de preparación de máis de 20 anos, celebrouse durante a ditadura de Primo de Rivera, con aspiracións políticas mostrando o regionalismo e o hispanismo como base para proxectar a identidade española, potenciando o hispanismo fronte a cada vez maior auxe estadounidense en Iberoamérica. A exposición realmente foi un proxecto de Estado dirixido á promoción internacional e á exaltación da idea de a unidade de España desde a súa diversidade regional. Iso condicionou a construción dunha serie de pabillóns regionais de carácter provisional organizados polas distintas diputacións. O de Galicia, como máis tarde veremos, foi construído deseñado por Miguel Durán Loriga e baixo a dirección artística de Francisco Llorense e a xerencia do escultor Compostela. Ali colleríase exposicións onde se reflexaba a historia, a arte, a cultura de Galicia, a comunidade internacional. Nese pabillón expuxéronse obras artísticas do pasado, pero tamén as de autores contemporáneos, algunhas das cales se conservan aquí neste museo, como, por exemplo, obras de Compostela, de Sobrino, que está proxectada na pantalla, de Federico Rivas ou Martín Echegaray. A implicación da provincia de Pontevedra foi importante tamén coa colaboración de eruditos como Filgueira Valverde ou Sánchez Cantón e mesmo coa participación da Sociedade Coral Polifónica dando un concerto, e o cito porque mañán precisamente inauguramos a exposición conmemorativa do centenario da agrupación pontevedresa. Para falarnos de Galicia e a Exposición Iberoamericana de Sevilla, pensamos que nadie mellor que Amparo Graciani García, que hoxe nos acompaña e a quen lle agradecemos moi especialmente a súa presencia e a súa xenerosa disponibilidade para estar hoxe aquí con nós. Amparo é licenciada e doutora en Historia da Arte pola Universidade de Sevilla, onde é catedrática da Universidade con unha longa trayectoria académica de máis de 35 anos. Ten centrado as súas investigacións en torno á historia da construcción e á Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Desde 2017 traballa na promoción e na divulgación inclusiva dos estudos sobre este certame de cara á próxima conmemoración do seu centenario, en cuxo marco dirixiu os dous congresos internacionais celebrados sobre a exposición en 2018 e 2021. A súa ampla actividade investigadora e divulgadora sobre o tema ten sido recoñecido co seu nombramento como académica correspondente da Real Academia Sevillana de Belas Artes de Santa Isabel de Hungría, o Premio Andalucía e América da Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, a Medalla de Ouro da cidade de Sevilla, a Bandeira de Andalucía das Ciencias Sociais e as Letras, o Premio da Divulgación da Universidade de Sevilla e, en dúas ocasións, o Premio a unha vida exemplar en defensa do Distrito Sur do Concello de Sevilla. Entre maio e decembro de 2024, comisariou o proxecto Sevilla 2029 centrado na conmemoración de dito centenario. Con este palmarés pois queda evidente que é unha personalidade por ela mesma nesta materia en concreto. Veremos ás 8 da tarde, despois de rematar a conferencia de Amparo, vamos a presentar un libro que ela coordinou, que realmente recolle os traballos que se presentaron neses dous congresos que citei, o libro Galicia, Visión e Presencia, que é o volumen 1 de unha serie chamado Huellas de España, la Exposición Iberoamericana de Sevilla, na que participan
varios grandes amigos do museo, como son Aurelia Balseiro e María Quiroga do Museo de Lugo e, por suposto, Eduardo Esteban, ao que lle agradecemos tamén a súa implicación para poder ter celebrado estos dous actos aquí no museo. E que é un gran amigo do museo e queremos agradecer moi especialmente a súa participación tamén, agradecer, por suposto, a Agar Ledo, que é a nosa responsable do Departamento de Investigación e o resto, Diana Dúo e o resto de compañeiros do museo que fan posible a celebración de actos como este. Se máis, doulle a palabra a Amparo, que sin dúbida será unha xornada intensa e moi proveitosa para todos nós. Moitísimas grazas. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias. Cuando en febrero de 2023 tuve el privilegio de ser reconocida con la bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y de las Letras, y además de darle el discurso en nombre de los premiados, entendí que esa concesión era no solo un reconocimiento a una trayectoria de divulgación de mucho tiempo, de muchos años, que yo venía desarrollando sobre uno de los grandes hitos de la Sevilla del siglo XX, que es la Exposición Iberoamericana, que, como ya ha dicho Ángeles, se celebró en Sevilla durante 14 meses, entre el 9 de mayo de 1929 y el 21 de junio de 1930. Les decía que entendí que aquello no era solo un reconocimiento, aquello era también un compromiso que yo asumía con mi tierra, con Andalucía, de llevar el nombre de Andalucía a otros ámbitos por bandera. Creo que eso era lo más importante, mucho más que el propio reconocimiento. Por la implicación iberoamericana y también de las restantes regiones españolas en el certamen, la verdad es que pensé que cumplir con ese compromiso no iba a ser demasiado difícil, porque solamente era cuestión de seguir intentando que las respectivas administraciones se dieran cuenta de que promoviendo la investigación y la divulgación sobre cómo ellas participaron en la exposición, contribuían a reivindicar y a exportar su propia identidad, su historia, su legado cultural y patrimonial. Deben ustedes saber que la Xunta de Galicia ha sido la primera administración autonómica española que ha entendido este sentir, como así lo ha evidenciado que su presidente, don Alfonso Rueda, prologara el primer libro que se dedica a Galicia, titulado Huellas de España en Sevilla, que posteriormente vamos a presentar y que marca pues la agilidad que tenemos que dar a esta intervención. Así que quiero agradecer públicamente al presidente de la Xunta esta deferencia, así como a la directora territorial de la Consellería de Cultura, Lengua y Xuventudes de Pontevedra, María Isabel Cousello Torres, que nos acompaña en el acto. También lo ha entendido muy bien la Diputación de Pontevedra, que en este museo provincial acoge este acto por gentileza de Ángeles Silve. Y, bueno, otra vez, Ángeles, pues muchas gracias por ello. Y también al personal de la Diputación y del museo y a Eduardo Esteban Meruéndano de la Asociación Colón Gallego, que es, ha sido un gran facilitador y organizador de mi llegada aquí, a Pontevedra. Gracias a todos y en especial por la oportunidad de llevar, además de mi bandera, pues la bandera de una serie de investigadores gallegos que en 2018 y 2021, durante los congresos internacionales que tuve ocasión de dirigir, estuvieron en Sevilla para divulgar los fundamentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la presencia de Galicia en la exposición. Pues la verdad es que ellos son los verdaderos protagonistas de esta intervención y me refiero a Aurelia Balseiro García, María Quiroga Figueroa, a Eduardo Esteban Meruéndano, a Margarita Barral Martínez y a Carlos Gegúndez López. En su mayor parte ellos están presentes en esta sala y, como les decía, fueron ellos los que desde diferentes perspectivas pues profundizaron en el estudio de la participación gallega en la exposición.
por lo que bien podrían ellos haber hecho esta intervención en vez de yo misma. Así que muchas gracias públicamente a todos ellos. Sin más dilación, y perdonen la extensión, comienzo a hablarles del tema que nos ocupa, en el que voy a intentar darle respuesta a una serie de cuestiones. La primera sería, ¿por qué Galicia participa en la exposición? Bueno, la razón, la verdad es que es muy simple. Durante la dictadura de Primo de Rivera, que como todos ustedes saben transcurre entre septiembre del año 23 y enero del año 30, el proyecto de la exposición, que había nacido en 1909 con carácter hispanoamericano y por iniciativa de un militar y empresario sevillano llamado Luis Rodríguez Caso, a quien ven en la imagen, experimentó sobre todo después de 1925 un proceso de estatalización, pasando de ser un proyecto municipal aprobado por el Gobierno a un proyecto de Estado. Esa estatalización del certamen, producida con la dictadura, resultó evidente en dos cuestiones: la gestión y los objetivos de la muestra, que desde 1922, desde noviembre del año 22, había evolucionado de ser hispanoamericana a iberoamericana. De una parte, condicionó la estructura de gestión, porque de ser municipal pasó a depender del Gobierno. Para ello se creó la figura del comisario regio, a quien ven en imagen, es el último de ellos, bueno, el penúltimo de ellos, José Cruz Conde, y se creó un consejo de enlace para coordinar las dos exposiciones que conformaban la llamada Exposición General Española de 1929, que fueron la Internacional de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla. De otra parte, además de modificar los órganos de gestión, la estatalización del certamen alteró sus objetivos, y aquí es donde está la clave. Porque en origen la exposición pretendía resolver los problemas que tenía Sevilla, una ciudad decadente, insalubre, necesitada de una modernización, y que encontraba en su pasado americanista los fundamentos ideológicos de la propuesta. Pero ahora, ¿cuáles eran los objetivos de Primo de Rivera? Pues este concebía la exposición básicamente con tres objetivos distintos. El primero sería convertirla en un vehículo de transmisión de los fundamentos ideológicos del régimen, en especial del concepto de España establecido por José María Pemán, José P. Martín, Ramiro de Maeztu y sobre todo por Ortega y Gasset en su obra España invertebrada, publicada en 1921. La base de este ideario es el papel de la monarquía como garante de la unidad de España, la que consiguieron en el pasado los reyes católicos. Según los ideólogos del régimen, España es una nación unitaria y al tiempo orgánica, ya que los territorios que la conforman, con sus particularidades geográficas, etnográficas, históricas, culturales y económicas, no dividen la nación, sino que por el contrario la complementan y la enriquecen. De ahí que la dictadura tratara de erradicar los movimientos regionalistas de la época, poniendo sus valores al servicio de la españolidad, a fin de que España recuperara su grandeza. En 1928, Primo de Rivera, y cito literalmente, diría: «Los partidos llamados regionalistas desconocen u olvidan el pacto al que debe España su grandeza, el pacto de los reyes católicos». Transmitir la idea de España como nación unitaria y orgánica pasaba a ser el primer objetivo de la exposición en esta nueva etapa. Por eso, dentro del recinto, vamos a ver muchos ejemplos de manifestaciones artísticas de este argumento, siendo uno de los más singulares la vidriera de Maumellán, que corona el salón de actos del cuerpo central de la Plaza de España, en el que aparece el escudo de la monarquía y también rodeándolo los de los cuatro reinos de España, Castilla, León, Aragón y Navarra, reinos que serán el eje de la organización de los elementos arquitectónicos de la Plaza de España. El segundo objetivo de Primo de Rivera era convertir la exposición en un escaparate de las bondades del régimen y de sus repercusiones y beneficios tanto en el ámbito estatal como sobre el conjunto de las provincias españolas. Esto justificaría la importante presencia de los distintos ministerios y organismos estatales en la exposición. Y el tercero, impulsar la promoción del país, tanto a través de su economía, lo que justificaba la presencia de empresas de diferentes dimensiones y tipologías,
como, sobre todo, la promoción turística, haciendo presente al Patronato Nacional de Turismo en los carteles que promocionaría España y sus distintas regiones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Estos nuevos objetivos de la exposición podrían desplegarse sobre 3 ámbitos distintos: el local, para promover el progreso, la modernización y la proyección de la ciudad; el iberoamericano, pues la concurrencia internacional en diferentes pabellones, que son los que hoy mayoritariamente se conservan, permitirían a Primo de Rivera desarrollar su actividad diplomática iberoamericana, recibir un reconocimiento exterior que tanto anhelaba y mejorar las transacciones económicas comerciales y las comunicaciones con Iberoamérica. Finalmente, en el ámbito nacional, pues como ya hemos dicho, se trataba de ensalzar esa visión unitaria y orgánica de España a través de una serie de pabellones andaluces y regionales, de los cuales el gallego fue una de las mejores muestras. De ahí que con Primo de Rivera, la exposición pasara a tener una triple dimensión: la iberoamericana, la nacional y la local. Hay 2 magníficas muestras de esto que les digo. La primera, el cartel oficial del certamen, en el cual su autor, el pintor gibraltareño Gustavo Bacariza, referenció el carácter iberoamericano con las alegorías de las repúblicas que acompañaban a la figura central que representa a España, y también por las banderas que rematan la composición. La dimensión nacional está representada a través de la Plaza de España, que le sirve de fondo, y también la dimensión local por la imagen de la Giralda que lo preside. En cualquier caso, siempre dejando patente que el verdadero motor de la exposición era España, cuyo escudo coronaba el cartel. El segundo ejemplo, la segunda muestra de esto que les digo, es el libro de oro de la exposición, que fue publicado en Santander en 1930 y que, pese a ser subtitulado Catálogo Oficial y Monumental de la Exposición de Sevilla, en realidad era una obra de propaganda del régimen, escrito por personalidades de la época afines al régimen y sobre temas alusivos a esta triple dimensión. Aquí encontraremos cuestiones relacionadas con Iberoamérica, con España y con Sevilla. Por supuesto, Galicia, como todas las regiones españolas, tendrá ahí su sitio. ¿Cómo? Ay, perdón. Vale. La segunda pregunta, sabiendo ya que todas las provincias españolas estuvieron presentes en la exposición, sería: ¿cómo se proyectó en la exposición general española, es decir, en la internacional de Barcelona y especialmente en la de Sevilla, la idea de España como una nación única y orgánica? Bien, las vías fueron 2. La primera fue crear una gran plaza dedicada a España. La de Barcelona se situó a la entrada del recinto de la exposición, y la de Sevilla abriéndose al Parque de María Luisa, aunque hoy está dentro del propio parque. Centrémonos en la Plaza de España de Sevilla, obra de Aníbal González, arquitecto general de la exposición entre el año 1911 y su dimisión en 1926. Esta plaza fue construida entre 1914 y 1929, por tanto no fue finalizada por el arquitecto. La plaza expresa perfectamente la visión orgánica de España desde una doble perspectiva, arquitectónica e iconográfica. Y lo curioso es que el diseño actual de la plaza es de 1918 y, por tanto, previo a la dictadura. Con relación a su arquitectura, les diré que aunque la Plaza de España se considera el ejemplo más representativo del regionalismo sevillano, en realidad es una obra ecléctica que aúna elementos renacentistas, mudéjares y barrocos locales con otros elementos de procedencia nacional. De ahí que, por ejemplo, las torres de la Plaza de España están inspiradas en la Torre del Reloj de Santiago de Compostela y además
esto es exactamente igual lo que sucede con las torres del Palacio Nacional de Montjuïc, que se inspiran en las torres de la Catedral de Santiago. Pero desde el punto de vista iconográfico hay un vínculo más evidente, una muestra más evidente de esa visión orgánica de España, una muestra muy patente. Pues entre lo que se llama el Gran Peatón, que es este espacio donde circula el visitante, y el tramo cubierto de las arcadas, resolviendo la diferencia de altura, se disponen por orden alfabético 48 bancos dedicados a cada una de las provincias españolas, además de otros que están dedicados a Sevilla, que están enmarcando las puertas de acceso. Estos bancos están separados entre sí por anaqueles, que son unos estantes cerámicos para colocar libros, guías y periódicos de cada provincia. Cada banco provincial, presidido por el escudo de la provincia, cuenta con 2 paneles cerámicos. En el del pavimento se representa un plano de la provincia y en el frente una escena importante de la historia de España que tuvo lugar en cada una de esas provincias. Para los bancos gallegos, estos temas fueron los siguientes. Para el de Lugo, la toma de la ciudad por Alfonso I de Asturias en el año 755. Para Coruña, el embarco de Carlos I de Alemania en 1520. Para Orense, el refugio y la defensa de los orensanos en la catedral tras el asalto de Rodrigo Alonso Pimentel, duque de Benavente, en 1471, a raíz de los problemas que tuvo con el conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio. Y para Pontevedra, la defensa de la ciudad ante la invasión francesa en enero de 1802. En los asientos de los bancos se incluyen referencias a las principales ciudades de cada provincia. Los escudos que ornamentan el artesonado del nivel superior, así como la ornamentación interna del antepecho, se corresponden con el de la provincia del nivel inferior. Además de crear una plaza de España, hubo otra vía para proyectar esa visión unitaria y orgánica de España. Y fue crear dentro de los recintos de estas exposiciones unos ámbitos donde se reunían edificaciones alusivas a las regiones españolas. En Barcelona se levantó el Pueblo Español, un recinto de 20.000 metros cuadrados que integra 117 edificios en origen provisionales, pero después consolidados, que estarían dedicados a exhibición y venta de artesanías o a locales de ocio y diversión, mediante los cuales se pretendía representar la arquitectura popular de España. Una de las 6 áreas regionales en que se organizó fue precisamente el área gallega, que integraba una reproducción de las escaleras de Santiago de Compostela, el santuario de la esclavitud de Padrón, el Pazo de Fefiñans, en Cambados, varias casas típicas de Combarro y un edificio de Lourenza, Lugo. Pero para la exposición la solución fue distinta. Este es el plano de la exposición. Aquí vemos el Parque de María Luisa, la Plaza de España. Los edificios internacionales están diseminados en esta gran avenida, la avenida Reina Victoria, actual Avenida de la Palmera, y este sector se llama Sector Norte. Aquí hubo algunos edificios internacionales, pero como les decía, gran parte de los internacionales están en esta avenida. Todo este sector, que se conoce como Sector Sur, estuvo construido mayoritariamente con pabellones de uso estatal, representando al gobierno, pabellones comerciales y, en este ámbito, los pabellones regionales y andaluces. Bien, les decía que en la exposición la solución fue distinta. En el sector sur del recinto, compartiendo también este sector sur con las instalaciones comerciales,
En torno a la Plaza de los Conquistadores se construyeron con carácter provisional los pabellones regionales y andaluces que, según el Libro de Oro, ocupaban una extensión de 15.000 metros cuadrados de superficie. Estos pabellones de estilo historicista se distribuían a ambos lados de un espacio jardinado con una gran fuente central. Una fuente que marcaba una diferencia de altura, tenía una escalinata entre esta parte, que era la avenida de la Raza, por donde iba el trenecito, ¿no? de la exposición, y la parte que estaba a otro nivel, donde se encontraban los pabellones regionales. Bien, al fondo de esos pabellones, que estaban en torno a una fuente central, como ven en la imagen, estaba el pabellón del Patronato de Turismo, el Patronato de Turismo de España, que cerraba este conjunto. Como les decía, estos edificios estaban rodeados de jardines con fuentecillas, bancos cerámicos, y había una serie de 6 estatuas de descubridores, estando en el centro la de Cristóbal Colón, de mayor tamaño, presidiendo la plaza. El pabellón de Galicia estaba muy bien situado. Era el primer edificio de la... A ver, perdón, porque no había sacado esto. Les decía que era el primer edificio de la derecha al bajar las escaleras de conexión con la avenida de la Raza, y su fachada principal daba al paseo central. A su izquierda estaba el pabellón de Navarra y, colindando con su jardín posterior, el pabellón de Valencia. Y frente a él se encontraba el monumento a Juan Sebastián Elcano. Les muestro algunos de estos pabellones y algunas vistas del sector sur. Aquí tenemos el pabellón de Galicia, el río, la avenida de la Raza, la fuente de los Conquistadores con su escalinata. Este es el pabellón de Málaga, Castilla la Vieja y León, Canarias, y aquí tenemos nuestro pabellón de Galicia. El proceso hacia la construcción no había sido nada fácil, y permítanme hacerles un rapidísimo recorrido. Casi 2 años después de que, en noviembre de 1925, una comisión de regiones hiciera una visita a Santiago, donde se reunió pues con una serie de personalidades y autoridades para promover la exposición, se celebró el 26 de octubre de 1927, y piensen que eso es justo un año de la fecha entonces prevista para la inauguración. Decía que se celebró en Lugo la primera reunión de las 4 provincias gallegas, en la que se acordó centralizar las negociaciones y los pagos a través de la Diputación de A Coruña. A partir de ahí se desencadenaron los hechos, aunque todo fue bastante más lento de lo deseado. Y la razón fueron los problemas presupuestarios, que en 2 ocasiones ralentizaron todo el proceso. La primera vez de esta parada fue en el verano del año 28, porque no se consiguió la financiación. Estamos hablando de que se presupuestó en unas 300.000 pesetas, de modo que A Coruña financiaría 95.000, Pontevedra 85, 60.000 Lugo y Orense. Y al no conseguirse la financiación, que debía ser por apoyo popular, pues se decidió que las diputaciones eran las que tenían que recaudar a través de los ayuntamientos las cantidades asignadas. Esto fue, en algunos casos, ciertamente complicado, incluso tuvo que haber intervención por parte del correspondiente Gobierno Civil a petición del propio Cruz Conde, comisario general de la exposición. Cuando el problema ya estuvo resuelto, el 1 de noviembre del año 28, ya el proyecto está aprobado, con la certeza de que entonces el pabellón no iba a estar para la inauguración. En ese momento la inauguración estaba prevista para el 15 de marzo. La verdad es que a comienzos de febrero se muere la reina madre, o sea, la madre de Alfonso XIII, la reina María Cristina de Habsburgo, y la inauguración se demora al 9 de mayo, que fue la fecha definitiva. En ese momento se prevé que después de verano estará el pabellón
preparado. Sin embargo, esto no fue así porque lo que estuvo a final de verano fue la dotación económica extraordinaria que tuvieron que conseguir para hacer la decoración y la instalación de la exposición. De modo que el pabellón no se inaugura hasta casi 6 meses después de que se abriera la exposición. 6 meses. No fue el único, hubo casos incluso peores. Estamos hablando de una exposición que duró 14 meses. En concreto, el pabellón se inauguró el 2 de noviembre del año 29 por parte de los reyes de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, que estuvieron acompañados por sus hijos, por las infantas Beatriz, Isabel y el infante Don Jaime, y también por José y por Luis de Baviera. Y allí fueron pues recibidos por el presidente de la Diputación de Pontevedra, por ejemplo, de la Sota, por el propio arquitecto Durán Loriga Salgado y también por la soprano Ofelia Nieto de Cubas. Se había casado con un notario de Sevilla, esta famosa soprano, y estaba afincada allí en Sevilla. Ella era la presidenta del comité de honor, porque además su marido le había quitado de trabajo, con lo cual esta señora pues en esa fase se dedica a actividades de beneficencia y presidió este comité. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿cuál fue la visión que Galicia dio de sí misma? ¿Cómo participó? Bueno, para esto es necesario entender el contexto que propició el interés de Galicia por la exposición y que condicionó el modo y los artífices de la concurrencia. Creo, haciendo un repaso, y todo esto es cuestiones que ustedes conocen muy bien, por supuesto más que yo, que hubo 4 factores que fueron determinantes. Lo primero, por supuesto, el nacionalismo gallego. Aquí ha pasado algo raro. Un momentito, perdón. A ver. Bueno, voy a hacerlo. Perdonen porque es que ha pasado algo aquí rarísimo. Bueno, voy a hacer así, porque como es un PPS, voy a terminar antes. Perdón, Bueno, es que parece como que se haya duplicado. Bueno, vuelvo. A ver. Vale, aquí están. Se han duplicado algunos elementos. Bien, le decía que el primer factor fundamental fue el nacionalismo gallego y su proyección literaria, arquitectónica, pictórica y escultórica. En ese contexto, autores como Vicente Risco, Losada Diegues promueven el nacionalismo gallego. Son los años de la generación NOS y el auge del Seminario de Estudios Gallegos de Santiago de Compostela, institución que va a colaborar intensamente en la organización del pabellón, en concreto de su biblioteca, para la que proporcionó gran parte de la colección de libros que allí se expusieron. Bien, son los años del galleguismo arquitectónico, pictórico y escultórico. En arquitectura son los años de Antonio Palacio Ramilo, Miguel Durán Loriga y Manuel Gómez Román. Antonio Palacios es la figura de referencia en ese momento, muy conocido como el arquitecto de Madrid, pero también por algunas obras regionalistas realizadas en Galicia. A pesar de que en febrero de 1928 se pensó encomendarle a él este pabellón, finalmente se encargó a Miguel Durán Loriga Salgado, conservador del Palacio Real y arquitecto del Ministerio de Hacienda, quien además de hacer el proyecto, que ya en el año 28, a principios de noviembre estaba aprobado, como les he dicho, también elaboró los presupuestos de funcionamiento del edificio.
Otro autor del momento, el vigués Manuel Gómez Román, considerado el gran transformador de Vigo, sería precisamente quien a la muerte de Durán Loriga proyectaría, inspirándose en la propuesta de su predecesor, la adaptación a Museo Provincial de Lugo del Convento de San Francisco. En el ámbito pictórico, en esa época destacaban una serie de artistas gallegos nacidos en las últimas décadas del siglo XIX, que buscaban una aproximación a la cultura popular de la región a través del paisaje, las gentes y las costumbres. Por mencionar algunos, por supuesto, los más conocidos, pues Germán Taibo, Fernando Álvarez de Sotomayor y Francisco Llorén Díaz. Aunque inicialmente se pensó que la ornamentación del pabellón corriera a cargo de Álvarez Sotomayor y de Llorens, finalmente, en esa reunión del 1 de noviembre, se nombró director artístico de pabellón a Llorens, quien se trasladó a Sevilla para ejercer el cargo. También Llorens participó en la ornamentación pictórica, organizó la biblioteca, reclutó a los artistas de gran prestigio, consiguió obras de arte y piezas antiguas en préstamo y encargó reproducciones de obras. Ese gallenismo también se manifestó en escultura. Uno de sus máximos exponentes fue el escultor Francisco Vázquez Díaz Compostela, que tras la inauguración se sumaría a la comisión formada por Durán Loriga y Llorens, en este caso en calidad de regidor del pabellón o gerente delegado. Bien, si el nacionalismo fue la primera cuestión a tener en cuenta, la segunda fue la exposición regional gallega, que se había celebrado en Santiago en 1909 en el Paseo de la Alameda, en San Clemente y en la zona del actual Campus Sur. Su éxito de afluencia, tanto de expositores como de visitantes, dicen que hubo contabilizadas 53.000 entradas, que era el doble de la población de Santiago en ese momento. Siempre esta exposición fue un punto de referencia por la repercusión que tuvo en la economía, la industria, el comercio y el urbanismo de Santiago. Y, por tanto, esto estimuló el interés por participar en la exposición iberoamericana. El tercer factor serían los vínculos americanistas. Creo que hay tres cuestiones que potenciaban estos vínculos americanistas. La primera, una institución, en concreto la Unión Iberoamericana, una asociación española que buscaba estrechar las relaciones sociales, económicas, científicas y literarias entre España y las naciones americanas. Precisamente la misma institución que promovió las ediciones filatélicas de la exposición del 29. Pues bien, durante la dictadura hubo dos personajes gallegos muy vinculados, o sea, que formaron parte de la directiva de esta institución. Aquí tenemos a José Casares Gil, que fue vicepresidente de esta institución. En segundo lugar, el segundo gran vínculo americanista fueron los indianos, que promovían el americanismo y la idea de España como madre patria. Pues recordemos el pasatiempo de Betanzos en A Coruña, inaugurado en el año 14, a iniciativa de estos filántropos inmigrantes, Juan y Jesús García Naveira, que ensalzaban la idea de España como madre patria de sus 18 hijas republicanas. Recordemos el letrero, ¿no?, que aparece allí. El tercer factor americanista, el tercero que les digo, pues es la teoría del Colón gallego, de Celso García de la Riega. Si bien en el momento de la exposición esta teoría se encontraba en una complicada situación a raíz de que en octubre de 1928 la Academia de la Historia había ratificado la patria genovesa de Colón, quizás para evitar el conflicto diplomático con Italia. Todo esto condicionó el escaso énfasis que durante la exposición pues, se puso en la figura de Cristóbal Colón. De no haber sido por Torcuato Luca de Tena, que lo financió, no se hubiera levantado una figura de Cristóbal Colón en la Plaza de los Conquistadores, a la vez ya en Sevilla, en concreto en los Jardines de Catalina de Rivera, un monumento dedicado a él, que era obra del valenciano José Collaut Valera, por iniciativa de José Laguillo, director del Liberal, y financiado
por suscripción pública. En esta exposición, en el Pabellón de Galicia, se expuso la obra. Me está dando un poquito de susto lo que estoy viendo, porque el orden de las diapositivas no corresponde. Y perdonen que cambie de fichero, no vaya a ser que al final estemos en uno demasiado antiguo. No se asusten que hay muchas diapositivas ocultas, que el número no... Bien, estamos aquí. A ver, compruebo, sí, vale. Seguimos aquí, perdón. Puedo seguir con este, que es más rápido. Tiro, perdón, de este fichero porque esto es un PPS. Los PPS van más rápido que los PowerPoint, pero tengo que obligarme a pasar así todo manualmente. Un minutito solo. Volvemos al punto. Bien. Les decía que el último factor a tener en cuenta era la posición que algunas personalidades, que algunas gallegas ocupaban en España, que sirvió para facilitar ese intercambio que se produjo en la exposición entre Galicia y Sevilla, y también el interés y los nexos que existían entre algunas personas sevillanas con Galicia. Y aquí pongo el ejemplo de Torcuato Luca de Tena, que como ustedes saben, pues veraneaba aquí en Galicia y que fue un gran promotor de la exposición iberoamericana. Bien, estamos hablando, y aquí voy ya acelerando, de un edificio de 487 metros cuadrados que estaba formado por dos edificaciones. Un edificio principal de 2 plantas que tenía una sala de exposiciones, un salón de conferencias, oficina de turismo y biblioteca, cuya fachada principal estaba inspirada en el barroco de Placas compostelano. Permítanme que ya vaya agilizando porque vamos un poquito mal de tiempo. Este edificio tenía referencias de la Casa de Cabildo, de la Casa del Deán, de la Catedral de Santiago y también del Convento de Santa Clara de Santiago de Compostela. Destacaba su puerta de madera tallada que en el tímpano representaba la batalla de Clavijo, Santiago en la batalla de Clavijo sobre un caballo a galope, vestido de peregrino, con la espada en alto, que era una obra de Francisco Vázquez Díaz, alias, como ustedes saben, Compostela, y que era una parte importante del programa jacobeo que este edificio contenía. Después tenía un edificio menor, adosado al edificio principal, por la parte trasera que daba a un jardín y que reproducía una vivienda tradicional gallega con utensilios, enseres domésticos, y contaba, como digo, con 2 estancias y un pórtico de entrada. Una cocina popular con el menaje menaje agrícola y una serie de objetos típicos y un dormitorio. En los jardines había una fuente monumental barroca de granito con motivos con 4 caños con motivos de fauna y elementos florales. Aquí tienen una imagen del dormitorio de este cuerpo. Bien, ¿qué imagen quiso proyectar Galicia? Pues fueron 2 las ideas a transmitir. Primero, el pasado glorioso de Galicia, poniendo especial énfasis en una serie de personajes identitarios de la Edad Media, pues Santiago Matamoros como patrón de España y de la Reconquista, Fernán Pérez de Andrade, que se posicionó, como saben, al lado de Enrique de Trastamara
en su enfrentamiento con el hermanastro Pedro I de Castilla, nuestro Pedro I, el rey tan importante para la ciudad de Sevilla. Y después otros personajes como el padre Feijóo, el clérigo ilustrado, doña Emilia Pardo Bazán. Pero lo que fue, por supuesto, más importante, y esta afirmación de Llorens lo deja muy claro, fue el eje jacobeo del pabellón, que Llorens dice que si el faro espiritual de Galicia es Santiago, lo que tiene que conseguirse a través del pabellón, de las personas que visiten ese pabellón, sea información que permita viajar a Galicia. Ese tiene que ser el objetivo principal. Pero como les decía, el eje eran dos. Por una parte, el pasado glorioso gallego, con incidencia en el Camino de Santiago, y después dar una imagen de progreso a través del desarrollo agropecuario, industrial y del turismo. Y del turismo. Sí, en especial centrándose en el sector pesquero. Esto va a condicionar el contenido en gran medida, como luego veremos en el friso del Salón de Actos, incluso también el relato que hay sobre Galicia en el Libro de Oro. Bueno, hacemos una rápida visión del pabellón. Hay una cantidad de información que Aurelia Balseiro y María Quiroga han sacado, han conseguido realizar una investigación muy prolija sobre el contenido de este edificio, haciendo búsquedas por las distintas diputaciones, porque los materiales fueron proporcionados por las distintas diputaciones y después fueron repartidos y devueltos a cada diputación. Ellas han hecho, como digo, un estudio súper detallado. Bueno, aquí vemos la imagen del distribuidor, donde hay, por ejemplo, dos columnas helicoidales de mármol de la fachada del Paraíso, de la Catedral de Santiago. Hay un vaciado en escayola del sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, del siglo XV, cuyo original está en Santa María de Betanzos. Después había una sala a la izquierda, una sala dedicada al turismo, era como una oficina donde había fotografías de monumentos, paisajes, libros de viaje, postales, prensa gallega, dos mapas interesantísimos, de los cuales pues destacamos este mapa que ellas han estudiado, realizado por Llorens, donde bueno, pues, vemos a Santiago sobre el escudo, que está dentro de una concha, una vieira. Vemos dos personajes típicos vestidos con la vestimenta regional, un texto de Caballín Milla y arriba la referencia a la relación de Galicia con el mar, con una carabela y una goleta al otro lado, y en el horizonte, realmente es precioso, en el horizonte pues vemos unos barcos más modernos aludiendo a este vínculo permanente que Galicia tiene con el mar. Bueno, el sol naciente coronando la composición. Esta sala de turismo pues tenía también unos carteles muy interesantes que son fruto de un concurso convocado por Llorens. Ellas han hecho una investigación también muy exhaustiva sobre el tema y han conseguido localizar bastantes de estos carteles, que son muy interesantes porque muestran la diversidad estilística, ya que Llorens no puso ningún condicionante, que presentaba el cartelismo gallego de los años 20. Les proyecto algunas de las imágenes de los que ellas han localizado. Había una sala de biblioteca con libros antiguos, libros de gran valor histórico, de distintas procedencias, que también ellos han documentado. La sala tenía las paredes empapeladas con los nombres de los escritores gallegos más interesantes y estaba muy bien ambientada, con mobiliario de la condesa de Emilia Pardo Bazán,
por ejemplo, estaba ese busto de madera, y también en una vitrina estaba la máscara mortuoria en yeso policromada del padre Feijó. El salón de actos estaba en planta alta, era bueno, el lugar, por ejemplo, donde se proyectó una película de propaganda turística muy interesante, realizada por Alonso. Tenía una lámpara también de Compostela, con una iconografía sacobea. Bueno, la lámpara ha desaparecido, pero la tenía aquí. Bueno, no, es que tenía la imagen actual, pero bueno. Y en la parte superior pues había un friso decorativo enmarcado por una serie de molduras, en total 30 metros de friso decorativo realizado en óleo sobre lienzo. Ahí se exponían una serie de pinturas de distinta procedencia y les traigo esta, que es la mujer del pintor Juan Rodríguez Jaldón, de Osuna, de Sevilla, que está en el Museo de Lugo y que en esta imagen pues podemos ver. Aquí tenemos de nuevo la sala con la lámpara que está en el Museo Provincial de Pontevedra. En el edificio había también de Compostela pues algunos de los pingüinos característicos del autor. Lo más llamativo, por supuesto, de la sala eran las pinturas del friso de Juan Luis López, Francisco Llorén y de Carlos Sobrino Buigas. Bueno, simplemente les proyecto algunas de Juan Luis, del maestro Mateo, la coronación de Alfonso VII, el traslado de las campanas, el vuelo de las golondrinas, el traslado del cuerpo del apóstol, Almanzor, de Francisco Llorén, estas pinturas preciosa de la alegoría de la pesca, el regreso de la pesca o la fábrica de sardinas y algunos de los bocetos que se encuentran de estas últimas pinturas en la colección Abanca. Y también pues las pinturas de Carlos Sobrino Buigas, que lo que representan son paisajes y monumentos gallegos. Del salón de actos se pasaba a la sala de Santiago Apóstol, donde por ejemplo se encontraba, como ven aquí detrás, pues se encontraba allí la pintura de Hernando Pérez Villamil del Pórtico de la Gloria, realizada por el pintor en 1849, que era propiedad real y que actualmente está en Moncloa. Un Cristo yacente de Ramón Núñez Fernández, que era, quiero recordar, gaditano, pero que tenía profesionalmente vínculos en Galicia, aunque ya después se había trasladado a Palencia a trabajar. En esa sala dedicada al apóstol, pues había un Santiago peregrino de José Gambino del siglo XVIII que actualmente se conserva en la catedral. Quería yo terminar con esta imagen porque una exposición que tiene tanto significado, tanto símbolo, tanto mensaje, pues no se puede terminar de hablar de ella sin lanzar un mensaje. Entonces, miren, esto es un abanico. Yo tengo la fea costumbre de gastarme el dinero en cosas sobre la exposición iberoamericana porque como no existe un museo sobre la exposición, cuando veo piezas sueltas, a veces insignificantes, las compro, así ando de dinero como ando, porque creo que en algún momento todo esto necesitará exponerse y formar una colección. Bien, pues encontré este abanico del pabellón de Galicia. Por detrás indica que está hecho en Málaga. Entonces, el mensaje que yo les quiero transmitir a esto es que algo tan identitario como de mi tierra, el abanico, que al fin y al cabo mueve aires distintos, aires de calor, distintos a los fríos que tienen ustedes aquí, al final esto es un símbolo de identidad compartida. Entonces, la exposición del 29 no puede valorarse como algo sevillano. La exposición iberoamericana es un hito histórico, cultural, histórico,
de toda Iberoamérica y de toda España. Entonces, esto es fundamental. Fundamental, el otro día, anoche, cenando, alguien pues bromeaba y decía, uff, ¿de qué nos vais a hablar? Como si la exposición iberoamericana fuera algo muy lejano. La exposición iberoamericana fue el reflejo de toda España. Lo mejor de Galicia en 1929 estuvo en Sevilla. Lo mejor de Córdoba estuvo en Sevilla. Lo mejor de Argentina estuvo en Sevilla. Lo mejor de Chile estuvo en Sevilla. Sevilla fue un foco de convergencia. Bueno, qué bien que se ha apagado al final. Fue un foco de convergencia. Por tanto, conmemorar en 2029 la exposición de Sevilla tiene que ser visto por las autoridades de las distintas administraciones como una oportunidad para reivindicar la propia idiosincrasia y los propios fundamentos identitarios de estas regiones. Por tanto, el mensaje final de esta intervención debe ser ese. Ustedes tienen que estar en Sevilla 2029. Ese es el mensaje. Nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando muchísimo. Les diré, esto no lo hemos dicho nunca, pero estamos preparando un proyecto interesantísimo para hacer una gran exposición sobre Galicia en la exposición iberoamericana. Estamos en un proyecto muy bonito. Y yo espero que 2028, 2029 podamos compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias.